Esta es la inquietante historia de uno de los criminales más peligrosos y despiadados que han existido en Indiana, Estados Unidos. Un individuo terminó por convertirse en el autor principal de dos terribles crímenes muy conocidos en esta localidad, siendo el protagonista en diversas ocasiones de las portadas de los periódicos principales y sembrando consigo una gran era de terror e incertidumbre que se apoderaría de esta ciudad a mediados de los años 70. Haciendo cambiar el rumbo de muchas vidas que fueron afectadas por sus terribles actos delictivos, esta ha sido una historia que ha estado envuelta en muchas injusticias por parte de las autoridades encargadas de estos casos, creando mucha controversia alrededor de las decisiones tomadas en dichos crímenes. Con una niñez llena de mucha violencia que marcaría su forma de ver la vida, nacería un peligroso asesino en serie y protagonista de un escalofriante caso lleno de misterio que tardaría décadas en ser resuelto. Les doy la bienvenida a la historia de Jeffrey Lynn Hand. ¿Qué es lo que motiva a una persona a cometer un crimen? Tanto la obsesión por el dinero como los celos enfermizos e incluso trastornos mentales asociados a conductas delictivas son solo algunas de las causas que llevan a ciertas personas a cometer actos extremadamente escalofriantes y que sin duda alguna superan la ficción. Mi nombre es Lu y en Sumario Criminal indagaremos sobre los casos criminales resueltos y sin resolver más inquietantes de la historia. Pero antes de comenzar, recuerda que me ayudas mucho si te suscribes y activas todas las notificaciones, pues subo nuevos casos 3 veces por semana y así no te perderás ninguna novedad. Ahora sí, comencemos con el caso de hoy. Esto es Sumario Criminal. ¿Quién es Jeffrey Lynn Hand? Jeffrey Lynn Hand nació el 2 de febrero del año 1949 en Washington, Indiana. Creció en un hogar lleno de violencia y con una familia disfuncional, y es en este entorno donde pasaría la mayor parte de su vida y lo que frustró su desarrollo como persona en sociedad. Algunas vivencias traumáticas causaron que adoptase una actitud conflictiva a muy temprana edad, la cual lo llevó a tener muy pocos amigos, convirtiéndolo en una persona muy solitaria y poco sociable. Se conoce que trabajó como repartidor por un tiempo y que también logró trabajar para una compañía discográfica de Illinois que a menudo lo enviaba de gira a diferentes estados y ciudades. Pamela Milam. Pamela Milam era una joven conocida por su cabello rubio con pecas y siempre sonriente. Era una estudiante de la Universidad Estatal de Indiana y tenía fama de ser muy buena estudiante y con buen promedio. Pamela fue vista por última vez el 15 de septiembre de 1972, cuando la joven salía de un evento organizado en una fraternidad de su universidad. 2 días después, el 17 de septiembre de 1972, el propio padre de Pamela encontró su cuerpo atado y amordazado en el maletero del automóvil de la muchacha. Su padre se disponía a buscarla después de que la joven no había regresado a casa esa noche, y fue cuando se encontró con el terrible hallazgo. El cuerpo de Pamela mostraba indicios de haber sido estrangulada con una cuerda, a la vez que también presentaba signos de agresión sexual. En la investigación inicial no se tenía una idea clara sobre el motivo del asesinato de Pamela, por lo que la muerte de esta joven quedó sin resolver durante mucho tiempo. El principal sospechoso. En el momento de descubrirse el cuerpo sin vida de Pamela, ya se habían denunciado varios secuestros y agresiones sexuales en el campus de la misma universidad, por lo que las autoridades ya tenían en su lista de sospechosos algunos nombres para poder dar con el verdadero culpable del crimen. Después de una profunda investigación que tomó alrededor de 6 meses, dieron con el perfil de un hombre altamente sospechoso llamado Robert Wayne Austin, quien recientemente había sido arrestado por cometer agresión sexual. También había cometido una serie de secuestros e intentos de secuestro en el campus de la Universidad Estatal de Indiana, 7 semanas después del asesinato de Pamela Milam. Esto alertó a las autoridades y especularon que Robert podía ser el responsable de la muerte de Pamela, ya que seguía el mismo modus operandi en el crimen de la muchacha. Robert cometía agresiones sexuales a sus víctimas después de secuestrarlas, para luego dejarlas en el campus de la universidad. Robert fue sentenciado a cadena perpetua por cometer violación, secuestro y sodomía. Después de esta sentencia, la policía lo incriminó por la autoría del asesinato de Pamela Milam, pero este negó dicha acusación alegando que no tenía conexión con dicho crimen. Finalmente, no pudieron realizar los cargos en su contra por la falta de evidencias, y como consecuencia el caso de Pamela quedó sin resolver por varias décadas.
No fue hasta el año 2001 cuando el caso sería reabierto para que una prueba de ADN pudiera descartar a Robert Wayne Austin como posible autor del crimen, aunque este seguía cumpliendo condena por sus delitos. Esto lo hicieron con la intención de saber si en realidad tenían al verdadero asesino de Pamela en la cárcel. Robert pasó 20 años en prisión y después fue puesto en libertad. Un caso sin resolver. Las investigaciones continuaron y gracias a los avances de la tecnología se hicieron nuevas pruebas para analizar las huellas dactilares en las gafas de Pamela, así como también en las huellas de su automóvil. Esas huellas seguían sin coincidir con las de Robert ni con ninguna de las que había almacenadas en el sistema de huellas dactilares. A partir de estas pruebas se generó un nuevo perfil con las pruebas de ADN. Sin embargo, dichas pruebas no tuvieron éxito para encontrar al culpable de la muerte de Pamela, por lo que de nuevo cerraron el caso. Ya en el año 2008, el caso fue reabierto una vez más por el jefe de policía de TR Out, Sean King, quien persistía en la búsqueda de nuevas pruebas de ADN en la blusa de Pamela, dando parcialmente con un nuevo perfil del posible asesino, pero sin éxito alguno, por lo que el caso seguiría sin resolver por al menos 10 años más. En este punto pudo darse el caso por perdido. No obstante, Sean King no se dio por vencido, ya que se tomaba este caso realmente en serio. En el año 2018, Sean intentó comparar las pruebas de ADN realizadas con las que se encontraban en los sitios web de genealogía con la esperanza de encontrar al culpable. En ese momento, esto no estaba permitido por las leyes de Indiana, aunque por fortuna al poco tiempo cambiaron dichas leyes, por lo que las pruebas de genealogía forense ya podían usarse y esto era lo único que faltaba para poder tener éxito en la investigación. A partir de aquí estaba a punto de salir a la luz una noticia estremecedora que dejaría a todos perplejos. El verdadero asesino de Pamela Milam. Después de más de 4 décadas, conoceríamos el nombre del culpable del crimen de Pamela gracias a los avances de la tecnología forense y a los cambios en las leyes de Indiana. Las autoridades ya tenían el nombre de Jeffrey Lynn Hand. La evidencia recuperada mostraba más detalles sobre lo que en realidad sucedió. Las investigaciones en 1972 mostraron que Pamela Milam había sido llevada a un lugar boscoso para luego ser asaltada. Había sido atada con cinta adhesiva que se había utilizado en la decoración de la fiesta de la fraternidad a la que había asistido horas antes. Los amigos de Pamela le dijeron a la policía que la vieron por última vez alrededor de las 11 de la noche del 15 de septiembre de 1972, cuando salía de Homestead Hall, camino a su automóvil. El padre de Pamela, Charles, y su hermana Sheila salieron a buscarla después de que unos amigos reportaran su desaparición y la encontraron sin vida el 17 de septiembre de 1972 en el maletero de su propio auto. Esta evidencia fue investigada por el subdirector del condado de Vigo, Rob Roberts, y el jefe de policía, Sean King. Los dos concuerdan que si Jeffrey Lynn Hand estuviese vivo a día de hoy, existen todas las pruebas suficientes como para llevarlo a juicio y condenarlo por ser culpable del asesinato de Pamela. Sean dio más detalles de lo que pasó esa noche diciendo que posiblemente Jeffrey se encontraba estacionado cerca del lugar y eligió al azar a su nueva víctima, que tristemente fue Pamela Milam. Sean alegó que pasaron exactamente 46 años, 7 meses y 20 días para resolver este caso. Por fin la familia de Pamela pudo conocer la identidad del asesino. Charlene Sanford, la hermana mayor de Pamela Milam, dijo que jamás pensó que llegarían a resolver este caso, y aunque después de tantos años sin rendirse, la verdad pudo salir a la luz, tristemente sus padres Charles y Helen Milam murieron sin saber quién mató a su hija. La razón para la resolución de este caso fueron los avances en la tecnología forense que para el momento de los hechos no se encontraba disponible, y también por la determinación del jefe de policía Sean King, quien nunca se dio por vencido en este caso. Un dato curioso es que Sean no había nacido en el momento que asesinaron a Pamela Milam. Pero, ¿qué fue de la vida de Jeffrey durante todo este tiempo en que no fue hallado como el asesino de Pamela? Una víctima más para Jeffrey. Quizás pensarán que este fue el único crimen cometido por este sujeto, pero la verdad es que no, ya que las cosas no se detuvieron con Pamela. Mientras la policía tardaba años en hallar al responsable del asesinato, Jeffrey cometió otro crimen justamente un año más tarde de la muerte de Pamela, exactamente el día 17 de junio de 1973. Jeffrey conducía por la autopista 41 en su Chevrolet turquesa cuando vio a una pareja caminando por la carretera. Ellos eran Thomas Wayne, de 22 años, y su esposa Carol, de 19, quienes se dirigían a su hogar localizado en Evansville.
Le propuso a la pareja si querían que los llevara en su auto, ya que él se dirigía a su casa, que se encontraba de paso hacia Evansville. Condujeron en silencio durante varias horas antes de llegar a una granja en mal estado en Warrenton Road, justo al norte de la línea del condado de Vanderburg. De repente, Jeffrey dijo que tenía que pasar por su casa para recoger algo. Al llegar a su vivienda entró, saliendo pocos instantes después, y al momento de entrar al auto, Jeffrey sacó su revólver calibre 38 y les apuntó, diciéndoles que se trataba de un atraco. Al principio, Thomas y Carol pensaron que estaba bromeando, cosa que enfureció a Jeffrey, que para demostrar que todo iba en serio, les dijo que quería que acataran sus órdenes en silencio. Acto seguido disparó al techo del auto para reiterar que no se trataba de ninguna broma. La idea de Jeffrey era mantener a Carol como rehén y pedir una recompensa por entregarla con vida. Cabe destacar que Thomas y su esposa Carol solo habían estado casados por 2 semanas y que ahora se encontraban con una pistola apuntándoles a la espalda mientras entraban en la pequeña casa de campo de Evansville. En esos instantes, Jeffrey quiso atarles las manos con una cuerda para que no intentaran escapar. Les indicó que necesitaba $400 para continuar con su viaje o de lo contrario les haría mucho daño, a lo que Thomas respondió que lamentaba decirle que entre su esposa y él solo llevaban $1,17. Jeffrey se encontraba muy enojado en ese momento, por lo que se metió en su auto y condujo hasta un establecimiento de granos que se encontraba en la zona. Estacionó y salió del auto para caminar mientras ideaba un nuevo plan. Mientras Jeffrey caminaba nervioso al no saber qué hacer, Thomas y Carol lograron zafarse de las cuerdas y estaban a punto de lograr escapar, pero Jeffrey regresó con unos cables. Le comunicó al joven matrimonio que dejaría a Carol atada mientras Thomas y él irían hacia Evansville en busca de los $400 para el rescate y que luego los liberaría a ambos. Jeffrey obligó a Thomas a atar las manos de su esposa Carol con los cables que había encontrado. Dejaron a Carol en una granja de cultivos de grano y Jeffrey emprendió el viaje con Thomas en su vehículo. Dieron las 2 de la madrugada de esa noche, Thomas y Jeffrey se encontraban lejos y Carol permanecía en la granja atada con los cables. Por suerte la muchacha logró liberarse y corrió hacia la granja más cercana, alertando a las autoridades estatales de Evansville. Los policías vieron a esta pobre mujer desprotegida y llena de terror, temiendo por la vida de su esposo, y lograron actuar a tiempo, iniciando un despliegue policial en el que encontraron a Jeffrey. Jeffrey fue detenido y apresado en la cárcel del condado de Gibson en Princeton, pero por desgracia para Carol, su esposo Thomas no corrió con la misma suerte, pues al momento de arrestar a Jeffrey no se encontraba con Thomas en el vehículo y después de un intenso interrogatorio por parte de la policía, Jeffrey confesó que había matado a Thomas y que los llevaría donde se encontraba su cuerpo, indicando que lo había arrojado cerca de State Row. Los funcionarios policiales hicieron presencia en el lugar indicado, donde encontraron el cuerpo sin vida de Thomas, con las manos atadas, con un disparo en la cara, la garganta cortada y 8 puñaladas en el pecho y abdomen. Jeffrey es puesto en libertad y declarado inocente. Jeffrey fue acusado de asesinato en primer grado, y unos días después las autoridades del condado de Gibson lo acusaron de secuestro para pedir rescate. Su fianza se fijó en $100,000. El 25 de junio, Jeffrey intentó ahorcarse en su celda para librarse de su condena, pero sus compañeros de celda lo salvaron y lo sujetaron hasta que llegaron los guardias de seguridad. Después de este incidente, fue remitido a una celda especial para someterse a exámenes médicos, y debido a esto y a su actitud negativa y renuencia a comunicarse con alguien, la fecha de su comparecencia se retrasó hasta el 30 de julio. Después de varios retrasos, el juicio por asesinato de Jeffrey comenzó el 11 de octubre y duró 8 días, durante los cuales los fiscales exigieron la pena de muerte para él. Sin embargo, al final del juicio, fue declarado no culpable alegando sufrir demencia, por lo que no se le pudo acusar del cargo de asesinato. Para su segundo juicio en el condado de Gibson, el juez Harvey Garrett dictaminó que debido a la gran repercusión mediática del caso, el juicio se trasladaría al condado de Sullivan. Hasta el comienzo de su juicio, Jeffrey fue transferido al reformatorio de Indiana después de un incidente en el que golpeó severamente a otro recluso en una prisión de Terre Haute. Se renunció a la lectura de cargos en junio de 1975 y después de 2 meses, nuevamente fue declarado no culpable por demencia y se ordenó su internamiento en el hospital mental Norman Beatty en Westville. La parte que dejaría incrédulos a todos fue cuando en el juicio Jeffrey fue declarado inocente por sufrir enfermedades mentales, alegando que no era mentalmente apto para ser juzgado por sus crímenes. Un nuevo intento de secuestro. El 24 de junio del año 1976, Jeffrey fue liberado y regresó con su familia a Washington, aparentemente para llevar una vida tranquila y libre de crímenes.
Según él, se describía como una persona totalmente nueva y reformada. Sin embargo, el 24 de enero de 1978, 2 años más tarde de su liberación, Jeffrey fue al supermercado Markland Mall, ubicado en Kokomo, donde secuestró a su nueva víctima, una joven llamada Susan Matlock, a la cual sometió a punta de pistola. Los empleados de la tienda notificaron rápidamente a la policía, que identificó y persiguió el vehículo de Jeffrey. El automóvil se quedó parado cerca de un estacionamiento, lo que provocó que Jeffrey abandonara a Susan y huyera a pie hacia un callejón, pero fue perseguido por el agente Bernal Bogue. Jeffrey sacó un revólver calibre 32 y disparó contra el agente Bernal. El oficial saltó a una zanja para cubrirse, momento en el que los otros 2 oficiales llegaron a la escena y ordenaron a Jeffrey que se rindiera. Él se negó a hacerlo y corrió hacia una vía de tren cercana, lo que obligó a los agentes a dispararle 3 veces. Las heridas resultaron fatales y Jeffrey se desangró hasta morir después de arrastrarse desde la parte inferior de un vagón de carga. La muerte de Jeffrey Lynn Hunt. Jeffrey Lynn Hunt perdió la vida debido a los disparos de los policías durante dicha persecución el 24 de enero de 1978, después de ver frustrado su nuevo intento de secuestro. Después de su muerte empezarían más investigaciones alrededor de Jeffrey, ya que se presume que pudo estar vinculado con algunas de las muchas muertes sin resolver que afectan a Indiana. Y hasta aquí el caso de Jeffrey Lynn Hunt, un hombre mentalmente enfermo con altos impulsos criminales, autor de asesinatos escalofriantes, de los cuales marcaría la historia de Indiana tal como se conoce a día de hoy. Espero que les haya gustado el caso de hoy. Recuerden que ayudan mucho con su me gusta y su suscripción. También pueden seguirnos en Facebook, donde subo casos diferentes.